Saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, como lo declara María en Lucas en el capítulo 1, allí en el versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Qué bueno que estén con nosotros en este tiempo, que seamos estimulados por la palabra de Dios a buscar el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podamos hacer su obra y que la podamos hacer de todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Quiero compartir una palabra que está en Lucas, en el capítulo 2, del versículo 21 en adelante, declara: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vemos que este momento es un momento muy especial, es el momento donde están presentando a Jesús en el templo, tiene 8 días de nacido y ha sido presentado allí para ser circuncidado, para ser presentado al Señor. Y qué especial es que Dios, el Padre, hubiera preparado un momento como este y hubiera puesto en esa cita de la circuncisión de su Hijo amado, del unigénito del Padre, hubiera citado a personas que para Dios son especiales. En este caso, no menciona a mucha gente, pero menciona a 2 personas. Una persona se llama Simeón, un hombre que declara la escritura que era justo y piadoso. Y aparte de eso, él tenía una carga en su corazón por un pueblo porque dice que él esperaba la consolación de su pueblo Israel. ¿Qué características tenía este hombre? Había cultivado una relación con el Señor. Menciona la escritura que tenía una relación con el Espíritu Santo porque dice que el Espíritu de Dios le había revelado que él no moriría sin antes ver al Salvador. Se le prometió ver al ungido del Señor, y qué especial que él fue movido por el Espíritu Santo ese día al templo para que pudiera ver la promesa de Dios. Dios le había dicho: tú no vas a morir sin antes ver al Mesías, al Redentor. Y mira, uno de los únicos hombres que menciona la Biblia que tuvo en sus brazos al creador del universo, porque recuerda que Jesús es el creador del universo. Entonces, qué tremendo es que Dios fije los ojos sobre un grupo determinado de personas que lo están buscando,
porque así dice la Biblia, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y aquí vemos a un hombre, Simeón, que es un hombre justo, piadoso, pero que aparte de eso tenía una carga en su corazón, una carga por un pueblo. Y qué tremendo es esto, que el Señor prepare gentes que siempre están dispuestos para Dios, que están buscando su presencia, están buscando su rostro, pero vemos que ellos no retienen para ellos solos lo que el Señor les está dando, sino que también es para compartirlo con un pueblo. Y qué importante es la gente que busca a Dios y que tiene carga por una congregación, por un barrio, por una ciudad, por un país, porque son personas sobre las cuales el Señor deposita una unción especial para ministrar a los demás. Siempre ha sido así. Dios ve la gente que lo está buscando, y por causa de esas personas el Señor prolonga su gracia y su misericordia sobre ciudades, sobre países. Por ejemplo, vemos en el caso de Génesis, en el capítulo 18, cómo Abraham tiene una conversación con Dios hablando acerca de los juicios que venían sobre Sodoma y Gomorra. Bueno, recuerda que el juicio vino sobre 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Abna y Seboín. Y allí el Señor le está diciendo a Abraham, estas ciudades van a ser destruidas. Y Abraham empieza un clamor ante el Señor, diciéndole: Señor, pero si hay 50 justos, ¿tú destruirías esos justos también? Y el Señor le dijo: si hay 50, no los destruyo. Y la cifra empieza a bajar. Abraham empieza como a reconvenir la idea y a decir: bueno, tal vez no hayan 50, hayan 40. Fue bajando hasta que la cifra final fue 10. Pero a mí lo que me impacta es que en 4 ciudades el Señor declaró: si hay 10 justos, no destruyo. Si hay 10. O sea que con 10 personas que estuvieran buscando el rostro de Dios y estuvieran delante de su presencia, por esas 10 personas iba a ser perdonada toda una ciudad donde había una cantidad de gente perversa. Porque recuerda que allá en Génesis 19, cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, todos los hombres rodearon esa casa, diciendo: saca a los hombres que vinieron a ti para que nosotros los conozcamos. Y dice, todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, estaban involucrados en esa maldad. Cuando dice los conozcamos, es para que tengamos relaciones sexuales con ellos, para que los violemos. Realmente era la expresión. Unas versiones lo aclaran así, versiones bíblicas aclaran que realmente ellos los estaban buscando era para violarlos. Entonces, qué tremendo es que aunque toda esa ciudad caminaba en una gran perversión, y no solo eso, también el profeta Ezequiel menciona que la maldad de ellos fue soberbia, que eran orgullosos, que había saciedad de pan, que eran ociosos, que estaban ultrajando a la viuda, al huérfano, al extranjero, etcétera. Y a eso pues se suma esta perversión sexual que ellos tenían, que todos, desde el menor hasta el mayor, eran homosexuales. Entonces, qué tremendo es esto, que por 10 personas que hubieran en esa ciudad, el Señor dijo: no la destruyo. A pesar de que la maldad era tan grande, tan intensa, el Señor dijo: 10 personas que estén en la brecha van a salvar esa ciudad. Sin embargo, no se hallaron 10 personas en ese lugar. Recuerda que Primera de Pedro declara que el Señor libró al justo Lot, o sea que en esas ciudades solamente había un hombre que estaba buscando la presencia de Dios y que se estaba guardando para el Señor. Entonces, Dios ha levantado gentes que se ponen delante de Él, que se ponen en la brecha, que buscan su rostro, que por supuesto se guardan, porque es muy importante esto, que la iglesia sea justa, sea piadosa, sea apartada para el Señor. También estas características se declararon acerca de Job, que era un hombre justo, que tenía temor del Señor y que estaba apartado del mal. Esas características en una persona o en la iglesia hacen que Dios visite los lugares con su gracia y con su misericordia. Por eso es muy importante de cómo nosotros vivimos. Si somos creyentes, debemos vivir como creyentes, no como incrédulos, no como personas que desconocen la palabra del Señor, porque es muy importante que lo que nosotros creemos, seguimos,
aquel Dios al cual nosotros adoramos y servimos, sigamos su palabra, sigamos su ejemplo, para que podamos dejar un testimonio sobre la tierra y nuestras ciudades sean bendecidas por causa de esa unción que portamos sobre nuestras vidas. Un caso también particular fue el caso del rey Josías, allí en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, donde el Señor levanta a este hombre a los 8 años, él empieza a reinar, a los 12 años hace una incursión por todo el país para destruir a todas las imágenes que habían en esa época de Acera, de Baal, etcétera. 12 años tenía cuando dio todo este paseo por su país para destruir todas las imágenes idolátricas. A los 17 años, él se propone restablecer el culto en el templo. Limpian el templo y hallan los rollos de la ley. Cuando le leen la ley a Josías, tenía 17 años, él rasga sus vestidos y dice, qué tremendo, estamos destinados a la destrucción, porque todos los pecados que menciona ahí, que si se cometen vamos a ser destruidos, todos los hemos cometido. Y él manda a consultar a la persona que en ese momento tiene la palabra, la profecía. Y el profeta de la época envía a decir, efectivamente, esta ciudad va a ser destruida. Pero dígale al hombre que los envió que por cuanto su corazón se enterneció frente a la palabra, no va a suceder esto en sus días, sino en los días de su generación. Entonces, y este hombre Josías, que estableció ese culto a los 17 años, repara el templo, establece nuevamente la Pascua y celebra una Pascua impresionante. Ese hombre vivió hasta los 39 años. O sea, tenía 17 cuando fue encontrado el libro de la ley y de ahí en adelante pasaron 22 años más de gracia y de misericordia sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque un hombre se doblegó ante el Señor, mostró interés por la palabra, dice, se enterneció frente a las escrituras y aunque la sentencia ya estaba dictada sobre Jerusalén, este hombre, mientras él viviera, Jerusalén iba a ser guardada, protegida. Entonces, qué tremendo es que necesitamos que en este tiempo se levanten muchos como este, como Josías, como este hombre Simeón, que tienen corazón para Dios, para que a través de nuestras vidas el Señor establezca su gracia, su misericordia sobre nuestras ciudades. Nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestro país podrían estar en pie, tal vez porque en toda Colombia hayan 10 justos que están buscando su rostro, que están buscando el rostro de Dios, que están orando, y tal vez por esas 10 personas que están ahí en la brecha, guardándose, siendo justos y piadosos, el Señor ha prolongado sus días de misericordia sobre nuestra nación. Por ese pueblo que está buscando, todavía tenemos provisión, hay comida, hay alimento, todavía tenemos tiempos de paz, etcétera. O sea, qué importante es la gente justa y piadosa. Ellos son los pilares que sostienen a un país, que pueden estar sosteniendo una ciudad, que sostienen una congregación. La gente que se guarda y que está buscando a Dios de todo su ser son los que están llevando la carga. Este hombre, Simeón, había esperado muchos años para ver al Redentor, tanto que cuando lo obtiene en sus brazos dice, ahora despides a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. O sea, un hombre que vivió toda su vida para ese momento, para encontrarse con el Salvador. Por causa de esa gente es que las ciudades permanecen en pie. Y a esas personas son las que Dios se revela, porque mira esto, como el Padre le pone una cita a Simeón y ese día por el Espíritu le dice, Simeón, vamos al templo, hoy es el día donde vas a ver cumplida mi promesa. Te dije que ibas a ver al Mesías y hoy te lo voy a mostrar. Y lo tuvo en sus brazos, impresionante eso. Me asombra demasiado personas cargando al creador del universo. Me impacta mucho la humildad que tiene Dios y cómo se deja hallar realmente de los que le buscan. Entonces, mira eso, que él haya preparado una cita con este hombre. Y allí había también una mujer que dice había enviudado hacía 84 años, vivió con su esposo 7 años,
en su matrimonio, así que ahí son 84 más 7, son 91. Y si se casó tal vez a los 15, 16 años, estamos hablando de una dama que tenía más o menos 105, 106 años y era tremenda mujer de ayuno y de oración, de ayuno y de oración, ¿sí? Esa combinación de una persona justa y piadosa con un buen nivel de oración, de búsqueda de Dios y de ayuno, formamos una combinación impresionante, poderosa. Esta es la gente que trae la gloria de Dios. Esta es la gente a la cual Dios se revela, se manifiesta. Estas son las personas a las cuales el Señor pone esa unción poderosa de su Santo Espíritu para bendecir los lugares. Qué tremendo es esto. La iglesia tiene que ser así, justa, piadosa, pero también de mucha oración, de mucho clamor. Una iglesia que no ora nunca va a ver el poder del Señor. Una iglesia que no se guarda para Dios, que no es justa, por supuesto que el enemigo la va a destruir. El enemigo va a acabar con todo lo que encuentra. Pero cuando esa iglesia está así, en la brecha con el Señor, atrae las bendiciones de Dios, hace que las ciudades sean bendecidas y por causa de ella Dios extiende su gracia y su misericordia. Es lo que necesitamos hacer. Un pueblo de Dios que no tiene testimonio, que es ambicioso, que es necio, que es soberbio, que es altivo, pues por supuesto que el mensaje que puede transmitir es un mensaje distorsionado, muy distorsionado, porque no podemos decir que creemos en Dios y que lo amamos y nuestros comportamientos son iracundos, soberbios, altivos, llenos de vanagloria, etcétera. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una que ha aprendido a comportarse de la manera correcta, que ha sido guiada por el Espíritu Santo, que tiene respeto por Dios, que tiene temor reverente delante de su presencia y por supuesto que ora, que busca, que gime. Yo he encontrado algunas sectas, algunos grupos que dicen que ya en este tiempo no se debe orar, que en este tiempo ya no hay necesidad de ayunar, que eso fue en los tiempos pasados. Y yo me quedo pensando en eso y yo digo, o sea, que esta gente no le gusta hablar con Dios, no quiere tener relación con Él, no le gusta tener comunión, o sea que los que tuvieron el privilegio de tener relación y comunión con Dios fueron los antiguos, nosotros no. Uno dice que tremendo es que un hombre o una persona se levante a decir que ya en este tiempo no se charla con Dios, que no podemos tener una relación íntima con el Señor. Tanto que Jesús declaró en los evangelios la necesidad de orar continuamente. Menciona casos como la viuda, el juez injusto. En la oración de Lucas capítulo 11, él dice, pidan, busquen, llamen, como aquel hombre que va a la casa de su amigo a pedirle 3 panes en la noche y es insistente. Y así nos invita a nosotros a orar como para que se levante una persona y me diga, no, tú ya no tienes necesidad de tener relación con el Señor. O sea, ya lo que Dios hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. No, no tienes que tener ninguna comunión íntima con el Padre. Y yo digo, personas como esas, bueno, que el Señor los perdone. Yo digo, Señor, qué tremendo la gente que nos quiere cortar nuestra relación con el Padre. Entonces, vemos a estos dos allá en el templo, Simeón y Ana, que tenían una carga de salvación, pero esa carga la regaron con oración, la regaron con ayuno, buscaron a Dios de todo su corazón, pero conservaron primero lo suyo. Dios pone cargas en nosotros, pero tenemos que conservar primero nuestra salvación. Nunca podemos renunciar a ella. Recuerda que la escritura dice, cuídenla con temor y con temor y con temblor. Debemos cuidar nuestra salvación. No podemos estar haciendo cosas necias y locas, arriesgándonos a perder nuestra relación con el Señor. Entonces, estos dos realmente hicieron algo tremendo, muchos años allí esperando hasta que vieron la promesa. Hay otra persona que el Señor llama, que está allá en Éxodo, en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, dice del versículo 1 al 5.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Recuerda a Moisés, el que fue salvado de las aguas, que creció en casa de Faraón. Los primeros años de su vida fue cuidado por su propia madre. Cuando tiene 40 años sale a ver a sus hermanos los hebreos y ve que un egipcio maltrata a un hebreo y lo mató. Mucha fuerza tenía en ese momento, mucha fuerza natural, la que precisamente nos sirve para servir al Señor. Esa fuerza natural no la podemos poner en práctica en las cosas de Dios porque con esa fuerza natural destruimos la obra de Dios. Así que este hombre fue llevado al desierto, tratado por el Señor durante 40 años, de manera que cuando el Señor se le aparece, él tiene 80 años. Aquí tiene Moisés 80 años. Ya él no quiere saber de liderazgos, él no está pensando en libertar a nadie, pero el Señor empieza un proceso con él, lo convence, le habla de lo que él va a hacer con su pueblo, que lo va a sacar de Egipto con grandes señales, maravillas, lo va a sacar enriquecido al pueblo de Israel, lo va a llevar a la tierra prometida. Así que este es el hombre escogido por el Señor. Dios tiene que convencerlo porque al principio él decía, no, mande a otro, Señor, a pesar de esas señales maravillosas que Dios hizo de que su mano se volviera leprosa y después la sanara y que su vara se convirtiera en serpiente. Moisés dijo, no, mande a otro. Así que Dios le coloca a alguien que estimule ese llamamiento, que fue su hermano Aarón. Recuerda que las primeras señales que se hicieron de plagas en Egipto fue con la vara de Aarón, pero más o menos como ya la cuarta y quinta plaga no hay vara, no aparece intervención de vara, y a partir de esas dos señales sin vara ya empieza a aparecer la vara de Moisés, demostrando así el Señor que Moisés es el hombre de él, fue el que él llamó, ya lo puso en confianza, ya el hombre estableció, se sintió seguro frente a lo que estaba haciendo, así que ya sigue su proceso con el Señor. Pero este hombre, cuando sube a la montaña, y lo vemos allá en Deuteronomio, cuando él saca al pueblo de Israel y lo lleva frente al monte Sinaí, en Deuteronomio en el capítulo 9, cuando él sube la primera vez al monte para recibir las tablas de la ley, dice Deuteronomio 9:9. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Mira, él sube a la montaña para recibir dirección de Dios, ya lo que tiene que ver con la ley, lo que tiene que ver con el tabernáculo, con todas las normas que el Señor estaba estableciendo para el pueblo de Israel. Y él estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan, sin beber agua. O sea, este ministerio ya muy poderoso porque ha sacado al pueblo de Israel de allá de Egipto. Sin embargo, eso no hizo que Moisés entrara como en una frescura, como bueno, ya estoy relajado, ya soy el hombre de Dios, traje una cantidad de plagas, ya saqué a ese pueblo, Faraón fue destruido. Él no se sintió el chacho de Dios como algunos ministerios, como nos puede llegar a suceder, que el Señor nos usa para hacer dos, tres cosas hermosas, poderosas, y ya entramos como a ser confianzudos con el Señor. Entonces ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no estamos en ayuno, ya no estamos humillados porque nos sentimos los chachos de Dios, entonces ya no hay necesidad de hacer todas esas cosas. No, Moisés este ministerio lo empieza con mucha fuerza, con mucha fuerza en el sentido de buscar intensamente al Señor. Esta fue la primera vez que él hizo ese tiempo de ayuno y de oración. La segunda aparece en el versículo 23
ahí en Deuteronomio 9 al 26. Dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Recuerda que cuando Moisés envía a los espías a la tierra de Canaán, ellos la recorren durante 40 días, regresan, dicen la tierra es muy buena, pero hablaron súper mal de las tierras, de las ciudades fortificadas, que era muy difícil entrar allá, que allá iban a ser destruidos. Y desanimaron ellos 10 hombres, porque eran 12, pero Josué y Caleb tenían otro espíritu. Esos 10 hombres desanimaron a 603.550 guerreros. Hombres escogidos para la guerra desanimaron a estos hombres y ellos a su vez extendieron ese desánimo sobre todo el pueblo. Porque qué tremendo es la cobardía, el miedo y cómo tenemos que cuidarnos de no ir a desanimar a las personas en este caminar, siempre estimulando a la gente a ir adelante, a estar fuerte, aguerrida, esforzada. Y aquí el Señor dijo, Moisés, quítate de en medio que voy a destruir todo este pueblo y te levanto otro pueblo que sí tenga corazón para mí. Pero este hombre se postró delante de Dios 40 días y 40 noches buscando su rostro, pidiéndole que por favor no destruyera a su pueblo. Entonces, así es la gente que tiene la carga por el Señor. Simeón, un hombre justo y piadoso, que esperó al Señor toda la vida, tanto que cuando lo vio dice, ahora despides a tu siervo en paz, mis ojos han visto tu salvación. El Señor visitó a ese hombre. Ana llevaba 84 años en el templo, sirviendo con oración y con ayuno de día y de noche. Y ahora vemos a un hombre tremendo, un hombre como Moisés, que muy pocos en la Biblia tienen el trayecto, el recorrido de este hombre, de las señales, los milagros, las maravillas que Moisés hizo y cómo él siempre estuvo en esa posición de mansedumbre y humildad, que dice que era el hombre más manso sobre la tierra, excepto cuando fue probado allí en las aguas, que bueno, dice el salmista que ellos hicieron, que el pueblo israelí hizo revelar el espíritu de Moisés contra el Señor. Y por esa causa no entró a la tierra prometida. Entonces, así es como se trata este asunto. La iglesia, cuando tiene gente que tiene carga de Dios, que está buscando el rostro de Dios, es con intensidad, o sea, es con ayuno, es con oración. Este hombre se metió 40 días, 40 noches a buscar al Señor. Creo que la iglesia, muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, están tratando de lidiar con unos problemas que son muy grandes o con peticiones de oración que bien pudiera ser peticiones también muy grandes delante del Señor, pero no están dedicando el tiempo correcto a la oración o al tiempo de ayuno. Y hay muchos distractores en este tiempo, realmente. Muchos distractores, hay muchas excusas. Digamos, una dama en su casa puede decir, no, yo me levanto muy temprano, yo arreglo la casa, el almuerzo, los niños, ya estoy terminando muy cansada, entonces no me queda tiempo de orar ni de buscar a Dios. Los varones podrían decir, entonces estamos trabajando demasiado, llego muy cansado, no tengo tiempo de buscar al Señor. Y mientras no hay tiempo de buscar al Señor, el diablo tiene todo el tiempo de minar nuestra casa. Tiene todo el tiempo de pervertir el área sexual de nuestros hijos. Tiene todo el tiempo para llevar a nuestros hijos al suicidio, a la muerte, a la frustración, a la amargura. Tiene todo el tiempo de enloquecer a nuestra familia y de medicar a todo el mundo y de mandarle a tomar esos medicamentos que son súper destructivos. Tiene todo el tiempo, porque si esa ama de casa no tiene tiempo para Dios, ese padre de familia no tiene tiempo para Dios, o aún los líderes de la iglesia no tienen tiempo para Dios, entonces le estamos entregando todo el territorio al diablo para que haga y deshaga
con nuestra gente, para que haga y deshaga con nuestras ciudades, con nuestros países, etcétera. Porque cuando el Señor visitó a dos damas en su casa, una llamada Marta y otra llamada María, ese día en esa casa se dio algo tremendo y que muestra la condición de la iglesia. María, el Señor está en su casa, ya dice, es el Señor, voy a escuchar qué me va a enseñar Dios. Y María se sentó a los pies de Cristo para escuchar su enseñanza. Pero Marta dice que estaba muy ocupada en sus quehaceres. Y lo más tremendo es que no solamente ella estaba ocupada, sino que quería que María también se ocupara y que dejaran al Señor solo allá sentado en la sala, hablándole a las paredes. Entonces llega Marta y le dice al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Mira que María no me está ayudando a hacer los oficios. Dile que me ayude. Es que es tremendo. A veces somos tan pasados. En serio que a veces se nos va la mano de lo imprudentes, de lo desvergonzados, de lo irresponsables, de los maleducados que somos con el Señor. Imagínate, el mensaje es, Señor, nos estás haciendo perder tiempo. Por favor, ya suelte a María, deje de estar ahí enseñándole cosas y que venga a hacer oficio. Es tremendo. Y así somos. Realmente esa es la condición de la iglesia. Una María sentada a los pies de Jesús y otra Marta que dice, ¿cómo es posible esta perdedera de tiempo? No, no, no. Todo el mundo activo a hacer cualquier tontería para que el diablo pueda llegar y minar nuestras familias, nuestras casas y destruya absolutamente todo. Qué tremenda es la condición del corazón. Esa mujer, esa María, fue alabada por el Señor. Y el Señor le dice a Marta, Marta, tú estás turbada, tú estás agotada en tus quehaceres, estás en muchas cosas. Hay una sola cosa que es importante y María ha escogido la mejor parte. María ha escogido la mejor parte. Entonces, si tienes una familia que la estás poniendo ante el Señor, si quieres que Dios haga un milagro poderoso en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tus finanzas, pues mira, los hombres de Dios dedicaron muy buenos tiempos a estar con el Señor. Este hombre 40 días y 40 noches allá sin comer pan ni beber agua, orando, buscando al Señor. Y la segunda vez también postrado para salvar a su generación de la muerte, de la furia que se podía desatar por la incredulidad y el desprecio de este pueblo, que aún viendo las señales, las maravillas de Dios, que aún viendo cómo Dios los libró de Faraón, todavía no le creían. Un pueblo que fue rebelde al mandato de Dios, como lo declara Primera de Corintios 10, donde nos dice a nosotros, no sigamos este tremendo ejemplo de desobediencia. Incrédulos, pecadores, murmuradores, fornicarios, idólatras, con una cantidad de cosas en el corazón, deshonrando a Dios, como que no tenemos nada más que hacer hoy, entonces deshonremos a Dios. Israel se propuso deshonrar a Dios durante 40 años que caminaron por el desierto. Espero que esa no sea nuestra condición y que podamos ser como ese pueblo que así como Simeón, un hombre justo y piadoso, que podamos ser como el pueblo, así como Ana, que estaba orando y buscando el rostro del Señor. Entonces, mira cómo se cultivan los ministerios. Y también a los liderazgos les quiero hacer esa invitación. Un líder que no ora, realmente qué revelación puede tener. Un líder que no dedica sus tiempos a ayunar, a buscar al Señor, ¿qué le puede ministrar a un pueblo? Los líderes tienen que oír a Dios, tienen que oír a Dios, porque tenemos a un pueblo sediento, un pueblo que tiene una necesidad muy grande. Y si el líder no escucha a Dios, ¿qué mensaje le puede impartir a su gente? Si el líder no impulsa a su gente a orar, a buscar el rostro de Dios, ¿qué esperanza puede tener nuestro pueblo de encontrarse realmente con Dios? Así que debemos despertarnos en este tiempo, sacudirnos de toda esa apatía, toda esa indiferencia que tenemos hacia la palabra, hacia buscar el rostro del Señor. Mira este otro caso que está en Hechos, en el capítulo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, hasta el 9. Hechos 9 del 1 al 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este hombre es llamado por el Señor de una manera especial. Tuvo que el Señor derribarlo, como tiene que hacer con muchos que de pronto manifestamos soberbia, orgullo o altivez, que tenemos que ser derribados al suelo, porque de lo contrario no vamos a cambiar nuestra manera de ser o de pensar. Recuerda que esa soberbia y ese orgullo es lo que más Dios tiene que tratar en nuestro corazón, y que son dos de las características más tremendas que tiene Satanás. Un líder soberbio, orgulloso y altivo es muy parecido a Satanás, porque eso es lo que declara la Biblia: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Así que tenemos que pensar a quién nos queremos parecer, porque si tú crees y quieres seguir al Señor y quieres ser como el Señor, debes ser manso y humilde. Pero si eres soberbio, altivo y orgulloso, te pareces a Satanás. Siempre que tengas esas reacciones soberbias, yo a veces tengo reacciones que yo digo: Dios mío, esta naturaleza inmunda que todavía tengo en mi vida, y yo digo: No me puedo parecer al diablo, ¿sí? No pienses que puedes expresar esa maldad y después decir: no, yo soy un tremendo hijo de Dios. No, si esa es tu reacción, te pareces a Satanás. Y tienes que establecer eso en tu corazón para que te arrepientas y cambies tu manera de ser, tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de responder, tu manera de lidiar con los problemas. Deja de enfrentarte a la gente, deja de tratar mal a las personas, porque así no te pareces a Jesús, te pareces a Satanás. Mira a este hombre persiguiendo a la iglesia, la que amaba al Señor, y es que para meterla en la cárcel por amar al Señor. Bueno, pero el Señor, cuando lo derriba, hay una reacción positiva, muy buena en el corazón de Saulo. Él no puede ver. ¿Y cómo empieza él ese momento? En ayuno y en oración. Dice: 3 días estuvo sin comer y sin beber. El Saulo, frente a un problema como este, dice: bueno, Señor, ¿quién eres? ¿Qué es esa voz que yo escuché? ¿Cuáles son las órdenes que debo seguir ahorita? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Y cómo escuchó él y cómo fue aclarado el corazón de Saulo? En oración y en ayuno, en oración y en ayuno, en oración y en ayuno. Allí el Señor empezó a revelarle y dice que él vio en una visión a un hombre llamado Ananías, que venía y le ponía las manos encima para que él recobrara la vista. Después, cuando él ya ora, cuando oran por él, mira lo que dice el versículo 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y levantándose fue bautizado. Entonces, cuando él recibe la vista, inmediatamente empieza un caminar con el Señor impresionante, y a partir de ese momento ya él no se aparta del Señor. Una cosa que dice el versículo 15, el Señor, hablando con Ananías, le declara: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios puede escoger a cualquiera
en cualquier momento. Por eso, cuando tú vayas en la calle, cuando te estás relacionando con la gente, piensa, ¿qué tal que este con el que estoy hablando sea un instrumento escogido de Dios? Ese hombre o esa dama que se acercan a la ventana de tu carro a pedirte una moneda, ¿qué tal que ese sea un instrumento escogido de Dios? Porque hemos escuchado testimonios impresionantes. Hay un hombre, tiene un testimonio, le decían el loco vitrina, porque él peleaba con las vitrinas. Se veía su rostro allá reflejado y empezaba a pelear consigo mismo y luego una piedra para romper la vitrina. Ese hombre dormía en un lote baldío donde iban a hacer las necesidades todos los indigentes de la zona y se levantaba con materia fecal pegada a su cabello. La gente con un palito a veces le ayudaba ahí a limpiarlo un poco. Pero ese hombre un día, el Señor lo visitó porque era un instrumento escogido de Dios. Lo sacó de la indigencia y lo puso al frente de un grupo de gentes para enseñar su palabra, para dar un testimonio de vida. Por eso yo te aconsejo, muévete suavecito en medio de la gente. No maltrate a las personas, porque tú no sabes qué persona alrededor puede ser un instrumento escogido de Dios. Dios a veces se viste de las maneras que tú jamás te imaginarías que se vistiera. A veces se viste de rastas, a veces está con esa persona que está cargando un costal. Como hace algunos días escuchaba una pareja cristiana que sale de la célula peleando. Muy común a veces, ¿no? Entonces sale esa parejita de la célula de recibir la gloria de Dios y salen peleando, peleando porque no se entendían. Y resulta que por la calle donde ellos iban se les aparece un anciano con un costal. Entonces ellos ven y dicen, bueno, este señor se dirige hacia ellos y ellos piensan que ese anciano les va a pedir una moneda. Pero ese anciano no se les acerca con la intención de pedirles una moneda. Y ellos ven que ese anciano es diferente, es un hombre que está cargando un costal, que es indigente, pero sus vestiduras no están andrajosas, no están sucias, y él huele muy agradable, es un hombre que huele delicioso. Y entonces el Señor les dice, Dios los puede ayudar. Los ve así enojados y les dice, Dios los puede ayudar. Y empieza a establecer una relación con ellos, un diálogo, y les dice, les voy a mostrar algo. Entonces busca entre su costal y saca del costal una Biblia y les da un mensaje tremendo de Dios, que esos dos se quedaron mirándose como, ¿por qué sabe él lo que estamos viviendo? ¿Quién le contó? Se quedaron tan atónitos mirándose y el señor este que tiene el costal, pues sigue su camino. Y cuando ellos reaccionan, voltean a mirar al Señor y ya no está por ninguna parte. Y no había un lugar por donde se pudiera esconder o se pudiera desaparecer. Simplemente era un trayecto recto. Y cuando ellos voltean a mirar, ese Señor ya no estaba. ¿Quién era ese Señor? No sabemos. De pronto era un ángel, de pronto era el Señor mismo vestido de indigente. Entonces, por eso yo te digo, ten cuidado con la gente. Recuerda que la única razón por la cual el Padre envió a Jesucristo al mundo es porque ama al mundo. Y cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo que el Señor ama un río, o que ama una piedra, o que Él ama un territorio, o que Él ama un mar, o una playa. No, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, mundo es gente. Mundo no es el planeta Tierra. Mundo es lo que habita en el planeta. La gente, las personas. Si tú no entiendes eso, vas a estar deshonrando a Dios. Vas a estar como una espina a los ojos del Señor, maltratando personas, dando respuestas ásperas, peleando con las personas, con un taxista, tal vez con un joven que te está empacando el mercado, con la señora que está allá en el banco, con la secretaria, con la de la oficina, con el cajero, etcétera. Cada vez que tú tengas una reacción equivocada, por favor, sacúdete eso, sacúdete, porque estás maltratando lo que Dios ama. No, es que yo soy muy especial, pero con los de la iglesia, porque en la iglesia
Qué tremenda familia, cuántos abrazos, cuántos besitos, no, mejor dicho, aquí todo el mundo tiene alas, estamos hermosos todos, pero en la casa, que esa tía no me la trago, que ese primo que no venga por acá, que ese sinvergüenza guache, yo no sé cuántas, que aquí a mi casa no entre, que en la calle las reacciones equivocadas, que si te cobraron 100 pesos de más ya estás alegando, estás salido de tono, y yo digo, bueno, ¿cómo vamos a maltratar lo que Dios hizo? ¿Cómo vamos a maltratar la creación del Señor? No has entendido el mensaje, no lo has entendido. Si tú maltratas a la gente, si tú eres áspero con las personas, no te ha resplandecido la luz de Cristo en tu corazón. No te ha resplandecido el Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es pan, el Evangelio es luz, el Evangelio es misericordia, es justicia, es amor. Eso es el Evangelio. Si eso no lo estamos haciendo, entonces ¿cuál Biblia estamos leyendo? O sea, ¿cuál es el Evangelio que estamos predicando? ¿Sí? Porque el Evangelio del Señor es: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que cuando salgas a la calle, sal preparado para amar, sal preparado para tratar bien a la gente, sal preparado para poner la mejilla, para entregar la capa, para despojarte de la túnica, de lo que sea, para no ir a dañar aquello que el Señor quiere tocar con su Santo Espíritu. Entonces, este hombre que fue derribado por el Señor aprendió esa gran lección, que era lo que Dios amaba, que lo que él perseguía era lo que Dios estaba amando. Y hubo una transformación tan tremenda, pero mira lo que te estoy diciendo. Él empieza su ministerio en oración y en ayuno. Así es como se trata el reino del Espíritu. Por eso, cuando yo escucho que alguien dice que ya no hay necesidad de orar, yo digo, no, este es un hijo del diablo. Este señor no sabe nada de la Biblia. Este señor no sabe, nunca ha leído la Biblia, porque la Biblia nos invita a orar todo el tiempo. Todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que la gente que hizo grandes cosas, poderosas, maravillosas, tuvo que tener esos tiempos de oración, esos tiempos de encuentros poderosos con Dios. Mira Corintios, en segunda de Corintios, en el capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 5. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Dónde fue arrebatado Pablo? Al tercer cielo. Allá. Tuvo unas conversaciones con el Señor que no se pueden traducir al español, imagínate, o por lo menos al lenguaje nuestro y al lenguaje de hebreo, no se puede traducir. Unas cosas tan impresionantes. ¿Tú crees que este hombre fue arrebatado al tercer cielo mientras estaba jugando Nintendo? Mientras estaba averiguando en Facebook qué se dice de este mundo maravilloso, mientras estaba chateando con gentes en el WhatsApp, mientras estaba mirando los estados de una cantidad de personas. No, no, no. Este hombre estaba en el secreto, estaba buscando a Dios. Hombres como Juan, allá en Apocalipsis, que dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ves? Por eso es tan importante estos tiempos de comunión con Dios. Si tú quieres grandes victorias, debes tener grandes humillaciones. Si quieres tener grandes respuestas, debes hacer las grandes oraciones también. Invierte buenos tiempos en la búsqueda de Dios. Métete en el secreto. Aparta un fin de semana para buscar al Señor. Solo para buscarlo, para que el Señor pueda traer una respuesta poderosa sobre tu vida. Uno dice, no, es que no tengo tiempo, no, no me alcanza, no tal cosa, pero bueno, y cuando te enfermas y te tienen que llevar a una clínica allá, que no, que hay que ponerle suero.
que hay que ponerle una medicina ahí para que le calme un dolor, una migraña, no sé. ¿Cuántas horas permanece una persona ya ahí con el brazo extendido mientras le ponen suero? Tal vez 4, 5, 6 horas, la dejan todo el día. Ah, y ahí sí tuvo que sacar el tiempo. Lo tuvo que sacar porque ya el cuerpo no le dio más. Dice, ¿y por qué no esos tiempos los sacamos para el Señor? Es que no nos quede tiempo, es que no queremos. Iglesia, tienes que mirarte al espejo y ser sincera y decirte, no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero buscar al Señor, no quiero, qué pereza. Cuando tú digas eso y le digas a Dios, ayúdame, ya nos empezamos a entender, porque el Señor va a decir, por fin estás hablando la verdad. Ya no estás justificándote, ya no estás sacando la excusa de que es que hay que sacar al perrito, a que conozca el prado, que porque el perrito se estresa, que pesar del perrito tan estresado, entonces hay que sacarlo y no podemos orar porque pues el perro se estresa, claro, qué cosa tan importante eso. Hay que llevarlo y mira, no tengo nada contra las mascotas porque en la casa tenemos una, mi hija tiene una y le tenemos cariño. Pero tú no puedes llegar al cielo a decir, Señor, mira, ¿cómo iba a orar si la mascotica se me estresaba? Y entonces dice, bueno, ¿cómo te voy a entrar al cielo si nunca me buscaste? Apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Así van a hacer las cosas, así está escrito. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas ahorita? ¿Por qué no lo buscamos de todo corazón? Tenemos todavía oportunidad. Tenemos un cuarto de hora que podemos aprovechar bendiciendo nuestra ciudad, orando por nuestra gente, orando por nuestras familias. Dios va a romper esas cadenas, Dios va a romper cadenas generacionales, Dios va a romper esas ataduras, Dios va a librar a nuestros hijos de esas opresiones demoníacas que los quieren llevar a la perversión sexual, que los quieren llevar al suicidio, a que se corten, a que sean violentos, a que estén locos, porque muchos de ellos ya con esos diagnósticos de locura, Dios va a hacer un milagro, pero necesitamos, si no son esos 40 días y esos 40 noches, por lo menos estos 3 días de Saulo, 3 días allá en el secreto. Así es como resolvemos los grandes problemas. Así vamos a tener una atmósfera hermosa sobre nuestra ciudad para que el Señor nos bendiga, prolongue sus años de misericordia sobre nosotros, para que podamos vivir en paz estos últimos añitos que el Señor nos permita estar sobre la tierra. El Señor viene por la iglesia y recuerda que el Señor dio unas señales que se cumplirían y hasta el día de hoy todas se han cumplido. Así que podemos pensar que Cristo en cualquier momento viene por la iglesia, que nos encuentre orando, buscando su rostro, que encuentre a la iglesia, como dice la escritura, dando la porción a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así, le halle dando la porción a tiempo. Dice que sobre mucho le pondrá. Así, amados, que ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no damos ese paso hacia adelante? ¿Por qué no nos esforzamos un poco más en buscar el rostro de Dios para que veamos cosas poderosas y sobrenaturales suceder? Todos aquellos que tienen algún liderazgo, que tienen una célula, que tal vez tienen una congregación, te digo, si no sostienes tu iglesia en oración y en ayuno, la vas a perder en este tiempo. Tu iglesia se va a volver una guarida de demonios, porque el Señor declaró que hay un espíritu de engaño tan fuerte en este tiempo que aún a los escogidos los apartaría de su camino. Así que si no rodeas tu iglesia en oración, si no te pones en la brecha a orar y ayunar y a clamar misericordia, tu lugar se va a convertir en un antro de iniquidad, en un antro de iniquidad. Esto es serio. Los guerreros de Dios tenemos que estar en el secreto con Él. No hay otro lugar desde donde podamos pelear estas batallas tan impresionantes que estamos librando en este tiempo. Así que, por favor, esfuérzate, sé muy valiente. Mira el ejemplo que el Señor nos da, justo, piadoso, Simeón, que esperaba la consolación de un pueblo, pero que vivió toda la vida guardándose. La gente no conocía a Simeón como el chismoso del barrio.
tampoco como el problemático, como el hombre iracundo y necio, no, lo conocían como el hombre justo y piadoso. Y cuando preguntaban por Ana, imagínate, ¿quién es Ana? No, la señora lleva 84 años orando, ayunando, sirviendo en el templo. La conocían como una mujer de oración y de clamor. Esta combinación es importante para traer la gloria de Dios sobre un lugar, para que haya provisión, bendición, para que la gente esté despierta espiritualmente, que tu congregación no sea una hamaca que arrulla a la gente y que la hace dormir, que tu congregación sea un lugar de fuerza, de poder, de fuego, de aguas vivas, donde la gente se despierta, reacciona, abandona su pecado y se mete verdaderamente con el Señor. Esa tiene que ser tu congregación. Recuerda que la iglesia no es un circo para divertir a la gente y que todo el mundo venga y se sienta muy bien. No, en la iglesia la gente tiene que sentir mal. Aquí se tienen que sentir mal por su pecado. La gente tiene que reaccionar, se tiene que doler, se tiene que rasgar los vestidos, porque esto no es un show para divertir a personas y que no, procuremos que todo el mundo aquí se sienta muy feliz y que se sienta muy bien y que no les digamos eso que no quieren oír. Aquí hay que decir lo que no se quiere oír. Aquí hay que decir lo que no se quiere oír. Juan el Bautista se lo dijo a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no tuvo ningún temor de decirle a aquel Herodes: tú estás en tú estás en adulterio, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Tú crees que Juan el Bautista levantó un circo donde todo el mundo se sintiera muy feliz y muy complacido? No, Juan el Bautista era una espina al corazón de la gente. Arrepiéntete, arrepiéntete. La iglesia tiene que ser un lugar así, donde nos compungimos, nos dolimos. Por supuesto que tenemos momentos de mucho gozo, de mucha paz, porque eso es lo que hace la Biblia. Es una espada aguda que penetra, hiere, pero también tiene la capacidad de sanar. Así que, amados y amadas del Señor, vamos a involucrarnos con el Señor y vamos a usar el método de Dios para que podamos ser bendecidos con su presencia. Te invito a que seas una persona de oración, a que lides con tus problemas como se tiene que hacer, buscando el rostro de Dios en humillación, no peleando con nadie, sino moviendo las cosas desde el trono del Altísimo. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y clamo a Dios que el Señor te estimule te estimule el corazón a la verdad y que te mueva a estar con Él en el secreto. Muchas y muchas bendiciones.